buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Viernes de Derecho Agrario. Les recordamos que durante el mes de septiembre abordaremos el panel Concepción Histórica del Derecho Agrario, inscrito dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha que se erige para celebrar la fuerza y la resiliencia de las mujeres indígenas y reconocer su invaluable aporte a la sociedad. Este día fue elegido en honor a Bartolina Sisa, comerciante y guerrillera aymara, que luchó por la libertad y los derechos de los pueblos y que formó parte esencial del levantamiento armado en contra del colonialismo español. De igual forma, el día de hoy, en esta sesión, estaremos presentando el tema Importancia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en México, tema de gran interés y trascendencia dentro del andar histórico desde la creación de los tribunales agrarios, resaltando la importancia y las aportaciones de la mujer indígena y su visualización en el andar del derecho agrario. Tema social que sigue cobrando vigencia en la actualidad debido a la carga histórica pendiente para grupos en situación de vulnerabilidad. El día de hoy quisiera extender mi mayor agradecimiento por la invitación para moderar esta sesión del programa Viernes de Derecho Agrario a la presidenta del Tribunal Superior Agrario, magistrada Claudia Dinora Velázquez González, oportunidad que se confecciona en atender tópicos situados en las luchas pendientes y emergentes para la reivindicación de los derechos indígenas y de forma especial en las mujeres indígenas. Estos temas resultan de gran importancia y trascendencia para las personas justiciables, así como también para la sociedad en general. Bien, el día de hoy nos acompañan dos personalidades sumamente importantes en este tema, agradeciendo en un primer momento a la magistrada numeraria al Pleno y presidenta del Comité de Igualdad de Género de los Tribunales Agrarios, la maestra Larisa Ortiz Quintero, y a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida, para lo cual me permitiré compartirles una breve semblanza de su amplia trayectoria. La magistrada Ortiz Quintero es mujer indígena nahua, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en procedimiento acusatorio y juicios orales, así como con estudios de especialidad, maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas. También es especialista en Derecho Indígena, integrante del Movimiento Indígena Nacional desde hace 33 años, fundadora e integrante de diversas organizaciones sociales como el Congreso Nacional Indígena, Tequio Jurídico Asociación Civil, entre otras. Es docente en diferentes espacios académicos como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, impartiendo la cátedra de Derecho Indígena. También ha sido directora en la cuarta visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigando casos de presuntas violaciones a los derechos humanos de personas indígenas. Fue primera secretaria de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes del gobierno de la Ciudad de México. Magistrada, es un honor tenerla con nosotros en este espacio. Sin más, le cedo el uso del micrófono para su valiosa exposición. Adelante, magistrada. Su micrófono está inhabilitado todavía. Muchas gracias por la invitación a poder participar en este conversatorio que, como bien refirió ya el maestro Ashanti, pues es un tema muy interesante el que hoy vamos a desarrollar y del cual pues vamos a solicitar que quienes nos están viendo y escuchando pues puedan también participar en él. Agradezco mucho al Tribunal Superior Agrario, a su presidenta, a la directora también de la escuela ahora de enseñanza en Derecho Agrario. Estamos en este proceso de transformación de este propio centro y que, bueno, se está dando la tarea ahora de implementar y desarrollar también temáticas novedosas para los propios tribunales agrarios y para todo el sector agrario, como puede ser justo este tema de los derechos de las mujeres indígenas y de las perspectivas, por ejemplo, indígena en relación con el derecho agrario. Pues bien, muchas gracias. También un saludo y una bienvenida a la licenciada Margarita Gutiérrez Romero, una amiga ya de muchas décadas y quien hoy justamente está celebrando un premio
que le dieron desde el Instituto Nacional de las Mujeres Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por esa larga trayectoria también a favor particularmente de los derechos de las mujeres indígenas en nuestro país. Bueno, pues a mí me han pedido dar una introducción sobre esta temática, así que voy a pedir si me hacen favor de proyectar una presentación que preparé justo para esta sesión y pues me cuentan también el tiempo porque de repente se me va, ¿verdad? Bueno, pues me han pedido, si a manera de introducción, hablar un poco de esta conmemoración del Día Internacional y al mismo tiempo el Día Nacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 5 de septiembre. Bueno, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Decirles, bien como ya lo refirió el maestro Ashanti, que, bueno, pues esto se está conmemorando a partir de reconocer por las propias mujeres indígenas del continente americano, pues a una luchadora histórica, Aymara, de Bolivia, y bueno, pues los movimientos feministas comunitarias, particularmente de las mujeres indígenas en el continente, han buscado en los organismos internacionales, particularmente ONU Mujeres y algunas otras encargadas de reconocer los derechos de las mujeres indígenas en particular, que se ha declarado este día 5 de septiembre como un día internacional. No se ha logrado el reconocimiento oficial, hay que decirlo. Sin embargo, las propias mujeres organizadas a lo largo del continente reivindican ya desde hace muchos años este día como un día internacional. Esperamos en ese sentido que pronto pueda Naciones Unidas y ONU Mujeres declararlo como un día internacional oficialmente. No obstante ello, decirles que México pues no se queda esperando este reconocimiento oficial internacional, sino que en esta administración el gobierno federal pues se dio a la tarea de reivindicar esta exigencia de las mujeres indígenas de nuestro país, de tal manera que el 21 de octubre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial, un decreto del Congreso, es un decreto del Congreso de la Unión por el que se declara que el 5 de septiembre de cada año se va a conmemorar el Día Nacional de la Mujer Indígena. La siguiente, por favor. Y justo, pues, a partir de qué o de quién, pues, se reivindica este día. Bueno, pues ya lo adelantaba el maestro Ashanti también, que tiene que ver con esta reivindicación a una de las mujeres indígenas más emblemáticas en nuestro continente, que es Bartolina Sisa Vargas. Ella, una mujer indígena aymara de Bolivia, que nació en 1750 y pues le tocó vivir en carne propia las injusticias que la colonización pues implementaba en los pueblos indígenas, tanto para hombres como para mujeres, y ella pues se lanza a luchar contra ese sistema opresor. En su momento, bueno, pues se casa con otro gran luchador boliviano que es Tupac Katari, con quien conjuntan esfuerzos para poder derrocar este sistema colonialista. No obstante, pues muy joven, a los 32 años, un 5 de septiembre justamente, pero de 1782, es capturada, es llevada, digamos, presa en La Paz, allá en Bolivia, y fue asesinada, pero fue asesinada cruelmente. Ella fue atada viva a un caballo que la arrastró hasta que perdió la vida, fue arrastrada, amarrada de los pies hasta que falleció, y no obstante eso, pues el gobierno de aquel entonces la descuartiza y clava la cabeza y cada una de sus extremidades en diferentes lugares donde ella luchó para organizar a la gente para que pues combatieran el sistema colonialista, de tal manera que pues era una medida de advertencia, de amenaza, de amedrentar, digamos, a los movimientos indígenas de aquel entonces para que dejaran de estar protestando, dejaran de estar levantando
y organizando en contra del sistema en ese momento. Entonces, bueno, las propias mujeres indígenas actuales de las últimas décadas, pues han tenido a bien que en nombre de ella, que es una, como digo, una figura emblemática de las luchas de las mujeres indígenas en el continente, pues han reivindicado este 5 de septiembre, que fue la fecha en la que fue asesinada, como el día de reivindicar las luchas de todas las mujeres indígenas en el continente. La siguiente, por favor. Pues bueno, también decirles que tal vez uno se preguntará, ¿y como para qué un día, declarar un día internacional o nacional del Día de la Mujer Indígena, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues no solamente es para, pues, congratularnos por la existencia, la presencia, el ser de las mujeres indígenas actuales en el continente y particularmente en nuestro país, sino que tiene que ver justamente con las agendas de derechos y de exigencia de garantías para que esos derechos generales y específicos como mujeres indígenas, pues se puedan exigir, se puedan realmente vivir, desarrollar. Entonces, bueno, básicamente podríamos hablar de que hay 3 objetivos por los cuales pues se declara el Día de la Mujer Indígena. Uno, pues es para visibilizarlas. Pareciera que no es necesario, pero sí, porque de repente uno piensa que todas las mujeres en el planeta, en el continente, en nuestro país, somos iguales. Y en principio sí, porque pues, somos mujeres, pero luego lo que vamos a ver es que en virtud de que tenemos diferencias culturales, formas de pensar, formas de vivir, pues eso nos hace necesariamente que se reconozcan derechos diferenciados, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante visibilizar que las mujeres indígenas son o somos diferentes al resto de las mujeres, en este caso, pues de la sociedad mexicana. Otro objetivo importante es, pues, reconocerlas como sujetas de derechos, porque en esta visión de derechos humanos, pues se rebasa esta idea de a veces pensar que las personas, pues no son personas realmente, sino son cuasi personas, ¿no? Y así, pues, ha vivido mucho, por ejemplo, con personas que viven en una situación de calle o son personas que tienen discapacidad, por ejemplo, mental, y de repente uno piensa que no tienen todos los derechos que deberían de tener como cualquier otra persona, y sucede lo mismo con las mujeres indígenas, ¿no? Se piensa que, bueno, pues tienen solamente derechos generales y que pues no hay necesidad de visibilizarlas de manera diferenciada. Y sin embargo sí lo es, ¿no? Y a veces se piensa que, pues en todo caso, son merecedoras de una atención asistencialista, ¿verdad? De darles solamente ciertos programas sociales y no reconocerlas realmente como sujetas con derechos fundamentales como el desarrollo personal y el desarrollo de sus propios pueblos indígenas a los que pertenecen, que eso ya nos da una dimensión diferente. No es un tema solamente de programas asistenciales para sobrevivir, sino derechos que realmente apunten al desarrollo, como digo, personal y colectiva. Y un tercer objetivo, pues tiene que ver con no solamente reconocerles, como ya decía hace rato, derechos generales, sino derechos específicos como mujeres indígenas, ¿verdad? Y garantizar esos derechos. ¿Cómo qué derechos? Como el derecho a la salud, sí, pero con una perspectiva intercultural. Ahora que se está hablando mucho de la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia, también pensar que esa justicia que ahora se está dibujando como una justicia futura, pues sí o sí tendría que contemplar la perspectiva intercultural, por ejemplo, ¿no? Y que personas indígenas pues se conviertan también en personas juzgadoras en todas las materias y en todos los fueros, todos los niveles, ¿para qué? Para que también haya una justicia con esta perspectiva, reconocer, por ejemplo, las justicias indígenas que se imparten en las comunidades, en los pueblos, que haya una correlación, una coordinación, una comunicación entre todas estas justicias, bajo este concepto que ahora se está impulsando mucho, que es la pluralidad de justicias en nuestro país, como en otros países en donde ya nos llevan años luz, como Bolivia, Ecuador y algunos otros, en donde ya esto es una realidad.
Aquí estamos discutiendo si es posible que se nombre, por ejemplo, a jueces y juezas por el voto popular, cuando en Bolivia y en otros países eso ya es una realidad desde hace muchos años y no les ha ido mal como se vaticina aquí en nuestro país. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Bueno, también pues visibilizar propiamente a las mujeres en México implica reconocer que son parte de uno de los 70 pueblos indígenas en nuestro país. La siguiente, por favor. Rápidamente, identificar por qué se habla de mujeres indígenas. La que sigue, por favor. Pues justo porque son integrantes de pueblos indígenas. La siguiente. Ya decía, ¿cómo se define un pueblo indígena entonces? La siguiente. El artículo 2 de nuestra Constitución Política Federal es muy clara en señalar que los pueblos indígenas son estos pueblos que hoy existen, que son vigentes, que son actuales, que son pueblos vivos en nuestro país, que ya dije son 70, pero que son estos pueblos que devienen desde hace más de 500 años, antes de que empezara la colonización en nuestro país, y que no han dejado de existir hasta ahora, y conservan pues totalmente su cultura a través de diferentes instituciones, o parte de ellas, porque después de 500 años y después de un proceso tan agresivo como ha sido la colonización, bueno, pues muchas cosas se han perdido en el inter. Por ejemplo, pues las mismas lenguas. Hoy se hablan 70 lenguas indígenas en nuestro país, pero están en vías de desaparecer porque pues no hay un reconocimiento ni gubernamental ni social para que pues se puedan permanecer. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, ¿cuántos pueblos hay en México? 70, a partir del mismo número de lenguas indígenas que todavía se hablan en nuestro país. La siguiente, rápidamente, como a manera de ejemplos, no voy a agotar los nombres de los 70, porque si no se nos va todo el tiempo, pero sí me gustaría decirles que, por ejemplo, en esta lámina ustedes pueden ver la diversidad cultural que implica reconocer a las mujeres indígenas en nuestro país, ¿no? Porque de repente pensamos que todas son iguales y no es así. Para empezar, en la vestimenta, ustedes pueden ver ahí 3 tipos de vestimentas, de 3 tipos de mujeres que pertenecen a diferentes pueblos. Y bueno, pues en pantalla pueden ustedes identificar que uno de los pueblos es el Amuzgo, el Aguacateco, el Ayapaneco, el Chatino, Chichimeco, Jonás, el Chichineco, el Chocholteco, el Chol. Ahí ustedes ven en paréntesis en qué estados de la República se encuentran, o incluso algunas fronteras que pasan a nuestro país, como en el caso primero, donde pues se comparte este pueblo entre comunidades de Chiapas y comunidades de Guatemala. La siguiente, por favor. Bueno, ustedes ven también las otras, creo que 8, los otros 8 pueblos, Chontal de Oaxaca, pero también un Chontal de Tabasco, el Chuc, etcétera. Por favor, pasamos todas las láminas hasta después de las 70, nada más como para que vayan ustedes identificando la diversidad de culturas y por lo tanto de las mujeres indígenas en nuestro país. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Muy bien, hasta ahí. Bueno, pues rápidamente, si estamos hablando de mujeres indígenas, la siguiente pregunta seguramente que se están haciendo es ¿y cuántas mujeres indígenas se pueden contabilizar o se han identificado en nuestro país? La siguiente. Decirles primero que es muy importante para incluso quienes son servidoras públicas, identificar que hay 2 maneras de poder pues eso, justo identificar a las mujeres indígenas. Un criterio es el lingüístico, dependiendo de cuántas mujeres hablan todavía alguna lengua indígena, pero el otro criterio es el de autoascripción, es decir, aun cuando no las hablen, se autoascriben como pertenecientes a un grupo. Entonces, ustedes están viendo ahora en la pantalla, según INEGI, según el censo último del 2020, que mujeres de 3 años y más a nivel nacional se contabilizaron más de 61 millones de mujeres. Pero de estas mujeres hablantes de alguna de las lenguas indígenas, de alguna de estas 70,
se contabilizan más de 3.700.000 mujeres. Está marcado con rojo. El resto, pues, no habla una lengua. Pero fíjense bien en el porcentaje, porque el porcentaje de mujeres que hablan una lengua indígena comparado con las mujeres a nivel nacional es del 6.1%. La siguiente lámina, por favor. Pero respecto al criterio de autoascripción, es decir, hablen o no hablen una lengua indígena, pero se asumen como parte de un pueblo indígena, se contabilizaron en el último censo casi 12 millones de mujeres. Y eso es muy importante porque de repente uno piensa que solamente es una persona indígena la que habla una lengua, pero perdemos de vista el hecho de que, pues, por el proceso de colonización, pues muchas veces se ha dejado de hablar la lengua para no sufrir discriminación, por ejemplo, o racismo. Bueno, nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Ya nos quedan pocos minutos. Solo voy a poner como un ejemplo la situación que viven de derechos humanos las mujeres indígenas. Ustedes ven ahora en pantalla el tema de violencia. Y nos dice también INEGI que el 18.8% de las mujeres de 15 años y más que hablan una lengua indígena reportó, por ejemplo, haber sido víctima de algún incidente, entre comillas, de violencia en espacios públicos o privados a lo largo de su vida, ya fuera intimidación o abuso sexual. En el ámbito escolar, el 11.5% de las mujeres que hablan alguna lengua indígena declaró haber sufrido una violencia física durante su vida como estudiante por parte de algún compañero, maestro, personal del plantel o alguna autoridad escolar. Y el 13.3% sufrió violencia emocional y el 2% incluso acoso sexual. Y creemos que estas cifras todavía pueden ser como muy conservadoras. Nos vamos a pasar todas las láminas solamente para decirles que los tribunales agrarios en nuestro país están comprometidos no solamente con la clase campesina en general, sino particularmente con las mujeres y las mujeres indígenas en específico. Por favor, avanzamos en las láminas. Avanzamos, yo les digo hasta cuál paramos, por favor, que no nos da el tiempo. Más, por favor, adelante. Ahí, un poquito atrás, solamente a referir la siguiente atrás, solamente para decirles que la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas, de lo que creo que va a hablar la licenciada Margarita y más a detalle, que es una lideresa a nivel nacional en este tema, decirles que probablemente tuvo su mayor empuje en 1994, cuando surge públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allá en Chiapas, con particularmente las comandantas. Ustedes ven ahora en pantalla una imagen de la comandanta Ramona, quien lanzó muchos comunicados e invitaciones, particularmente a las mujeres indígenas del país, para que se organizaran y también lucharan por cambiar la situación dramática que tenían y que siguen teniendo muchas mujeres indígenas en nuestro país. Uno de sus lemas, lo ven ahora en pantalla, que dice: nuestra esperanza es que algún día cambie nuestra situación. O sea, lo está hablando desde su calidad de mujer indígena, que se nos trate a las mujeres con respeto, justicia y democracia. La siguiente lámina, por favor. Otro mensaje de la comandante Ramona: quisiera que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad de organizarse. La siguiente, por favor. Nada más en pantalla, otra gran lideresa que desafortunadamente nos dejó en la pandemia, que es Marta Sánchez, que a propósito de su lucha a lo largo y ancho del país, pues es que se está ahora entregando el premio Marta Sánchez por el Instituto Nacional de las Mujeres. Varias organizaciones de mujeres indígenas que se conformó a partir de esta lucha que iniciaron las comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La siguiente, por favor.
Nos vamos a ir un poco más adelante, solamente decirles que el presidente de la República acaba hace poco, hace unos meses, el 5 de febrero, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución en materia indígena, en donde se está reforzando los derechos de las mujeres indígenas en específico. Esta iniciativa ya se dictaminó por las Comisiones Unidas el 9 de agosto pasado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La que sigue, por favor. Nos seguimos, por favor. Solo decirles, no, esta no era la versión final. Bueno, decirles que en este compromiso que tienen los tribunales agrarios de nuestro país, decirles que este año, por primera vez, los tribunales unitarios, tenemos en México cerca de 60 tribunales agrarios, y hoy, en este marco del 5 de septiembre, muchos han en estos días realizado o van a realizar jornadas de justicia itinerante, es decir, que salen el personal jurisdiccional de los tribunales y se van a territorio de su jurisdicción para lograr entregar, entre otras cuestiones, resoluciones o dictar resoluciones en donde son beneficiadas las mujeres agrarias, particularmente las mujeres indígenas. Y en ese sentido decirles que, bueno, tenía aquí el cuadrito que ya se me perdió, cerca de 12 tribunales que aceptaron la invitación para poder hacer estas jornadas, y en donde se están beneficiando más de 500 mujeres indígenas, lo cual, pues desde acá, digamos, me congratulo y además felicito a cada uno de los magistrados y magistradas que se sumaron a esta acción institucional y que esperamos que se vaya repitiendo a lo largo de los siguientes años. Pues bueno, es cuanto. Muchas gracias, y como dicen en mi pueblo, Tlazocamatimiac. Muchas gracias en náhuatl. Gracias, maestro Ashanti. Sí. Muchísimas gracias a usted, magistrada, por su excelente disertación. Claramente hay muchos puntos pendientes que usted menciona que están dentro de este proceso colonialista o de colonialismo interno, ¿no? Todavía las mujeres indígenas pues están situadas en estos puntos. Agradecemos así que comparta con nuestro amable auditorio pues esta enriquecedora exposición con puntos de vista muy certeros sobre el papel que juega y la importancia que tienen las mujeres indígenas en el andar de la defensa de los derechos indígenas. ¿Sí? Bien, vamos a dar continuidad, no sin antes recalcar, enfatizar un poco lo ya comentado por la magistrada, el acercamiento que se da entre las comunidades, la sociedad, con las actividades de los tribunales agrarios en esta justicia itinerante, ¿no? Esta justicia itinerante, como lo señala la magistrada, pues ha permitido un acercamiento también tomando en consideración a las mujeres indígenas de las comunidades dentro de la circunscripción jurisdiccional. Bien, vamos a continuar entonces en esta sesión de viernes de Derecho Agrario, ¿sí? Con nuestra siguiente ponente, es una invitada muy especial también. Démosle la bienvenida a la licenciada Margarita Gutiérrez Romero. Ella es galardonada en la tercera edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, Marta Sánchez Néstor, de la cual me permitiré, licenciada, hacer una breve semblanza de su amplia trayectoria. Ella es originaria del pueblo ñañú, licenciada en Derechos Humanos, egresada de la Universidad José Vasconcelos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pasante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, cuenta con diplomado en Derechos Humanos de la Universidad de Verano en Ginebra, Suiza, y de la Organización de las Naciones Unidas. Se ha desempeñado también como secretaria general de gobierno en la Oficialía del Registro Civil en el municipio de Chiapila, Chiapas. Fue asesora en materia indígena en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y directora de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, también en el estado de Chiapas. Ha sido jefa del Departamento de Organización de la Dirección de Organización y Desarrollo de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas del Gobierno de Chiapas, entre otros cargos más. La trayectoria de la licenciada Margarita es amplia,
Tan solo estoy haciendo una pequeña semblanza para dar un contexto de nuestra ponente. Bueno, sin más, comenzaremos una pequeña entrevista para conocer un poco más el enfoque sobre y puntos de vista sobre el papel que tiene la mujer indígena en los tiempos actuales, basados, licenciada, en su trayectoria, en su conocimiento, en su expertise en estos rubros. ¿Sí? Si le parece, a manera de diálogo, estaré yo haciendo una serie de preguntas para que el auditorio pues vaya conociendo un poco mejor su trabajo, su contexto dentro de la promoción de los derechos indígenas, sobre todo de las mujeres. Si me permite, licenciada, preguntarle de dónde nació, dónde usted nació. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por dar la oportunidad para interactuar con su público. Muchas gracias a los organizadores, al Tribunal Agrario, que permite que podamos dar nuestro punto de vista en nuestro caminar. Yo soy Margarita Gutiérrez y mi seudónimo es Yasna, Yasna Domitsu, Yasnamar. Con eso he escrito algunos artículos que significa luz de luna. En mi idioma indígena, soy hablante de la lengua ñañú, la lengua otomí, y vivo actualmente en el estado de Chiapas. Bueno, desde el año 92 me trasladé al estado de Chiapas. Ya lo acaba de comentar, usted se adscribe, ¿no? Voluntariamente al pueblo otomí, ¿no? Como ñañú. Actualmente, ¿dónde está radicando? Si bien es cierto, San Cristóbal es donde usted nace, por lo que tengo entendido, ¿no? O se traslada, mejor dicho, ¿dónde radica en la actualidad? Bueno, para ser más precisos, nací en el Valle del Mezquital, en donde se ubica la cultura ñañú otomí. Ñañú digo porque es la manera como tradicionalmente nos hablamos y desde el año 94 retomamos nuestros nombres propios, ¿no? Por eso se dice ñañú, pero lo conocen como el pueblo otomí. De ahí en el año 92 me traslado a San Cristóbal de las Casas por la lucha zapatista y por ahí me trasladé y continué con la lucha. Así que yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y me adscribo al pueblo tzotzil de Sinacantán. En Sinacantán, en los Altos de Chiapas. Excelente. Así. Bien. La magistrada Larisa Ortiz mencionaba la importancia del reconocimiento de las mujeres indígenas en la promoción de los derechos indígenas en general aquí en México. No obstante, ¿qué significado tiene para usted este reconocimiento? Bueno, hoy recibí el premio en la tercera edición Marta Sánchez Néstor. Marta Sánchez Néstor fue para mí mi par. Yo fui la primera mujer que asumió la coordinación nacional de la agrupación política ANIPA, que antes de ser una agrupación política fue una organización nacional que luchamos por la libre determinación de los pueblos indígenas y las mujeres. Ahí fue la oportunidad justamente de luchar por una agenda propia de mujeres indígenas, porque decíamos, si nosotros estamos reclamando los derechos frente al Estado, también como mujeres indígenas tenemos ese deber también de luchar por nuestros derechos. Se dio la oportunidad y como ya mencionaba también la compañera Larisa, lo cual celebro mucho que ella esté en este Tribunal Agrario, es un avance muy importante. Pues ya nos concertamos, nos centramos en las mesas de diálogo en Chiapas. Yo fui asesora del EZLN, fui invitada por el EZLN, tengo mi invitación firmada por su comandante Marcos, y fue una experiencia muy importante porque ahí fue la síntesis de todas las luchas que antecedieron otras compañeras para luchar por nuestros derechos. Si bien luchamos por la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, que hoy están reconocidos a nivel de una declaración de pueblos indígenas, pues nosotras fuimos iniciadoras. Junto con Marta Sánchez Néstor caminamos, fuimos gitanas, fuimos a las comunidades, a las regiones, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, fuimos a Ginebra, Suiza también, para tocar puertas y cambiar esta realidad que hoy vivimos en nuestro país. Excelente. ¿Cuántos años lleva usted dentro de esta lucha, ¿no? Constante, me imagino, ¿no? A favor de las mujeres indígenas aquí en México? Bueno, pues llevo más de 30 años, porque yo inicié desde los 15 años en mi región, haciendo programas de radio para inspirar a la organización, motivar a la organización del pueblo ñañú en el Valle del Mezquital, porque se implementó un programa de alfabetización por una fundación alemana, la Eberhard Stiftung,
y ellos repartieron radios al por mayor a las comunidades con su visión de alfabetizar, pero mi papel era de más bien enseñar en nuestra lengua indígena, porque si bien querían alfabetizar en el español, pero nuestro trabajo como mujer otomí, como mujer ñañú, era justamente alfabetizar a los compañeros de los comités, de hablar de nuestra lengua, de escribir en nuestra lengua, porque somos analfabetas en muchos indígenas y que hablamos la lengua y no la sabemos escribir. Entonces, eso fue el sentido de hacer la radio comunitaria, que sirvió de motivación, de hacer radionovelas. La Nube Estéril yo la pude traducir y la dramaticé. Entonces, fue muy importante esa parte de los años de mi formación, de mi pertenencia como organización, y nos apoyaron muchas fundaciones de otros países, y tuvimos un centro, una organización muy grande que se llamó Comunidades del Valle del Mezquital. Después de ahí, en Chiapas, pues ya es en el 92, desde el 92 y el 94 viví de cerca todo el movimiento armado, así que llevo más de 30 años en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, particularmente a partir del 1994. Excelente. Eh, ¿Cuál es, en términos generales, lo que la motiva a usted a emprender esta lucha a favor de las mujeres indígenas, a favor de los pueblos indígenas, posteriormente quizá a su formación básica? ¿Qué es lo que le da la continuidad en esta lucha? Lo que me motivó fue la discriminación que sufrimos, porque aún siendo de piel un poco más blanca que mis demás compañeras, compañeros, el hablar una lengua indígena te denota, o sea, te exhibe ante la sociedad en general que discrimina y excluye. Entonces, viví en carne propia la discriminación por venir de una comunidad y hablar lengua indígena, y aunque mis estudios de secundaria los hice en la cabecera municipal de allá de Ixmiquilpan, Hidalgo, pues no dejaba yo de ser indígena, ¿no? India o indígena, India era en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues cuando somos adolescentes también sufrimos esa discriminación muy fuerte. Algunos no la superamos, otros sí. Y esa misma discriminación que yo viví, de señalamientos y exclusiones, me motivó a transformarlos para luchar por los derechos de los pueblos indígenas. Me acuerdo que en el año 91 conocí el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo a través de encuentros internacionales que se hicieron y que vinieron los mapuches, participaron acá en México, en Teotihuacán, también en el Centro Ceremonial Otomí, en un primer encuentro que se hizo en el año 91, 92 también, se hizo otro, y en donde a mí me dieron a conocer el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que reconoce justamente los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, era poblaciones, ¿no? En ese tiempo, ahora ya son pueblos indígenas. Las leyes han sufrido una transformación muy importante para bien. Se ha abierto el concierto internacional para reconocer nuestras identidades y la diversidad del mundo, lo que ha hecho de aporte a los pueblos indígenas. Entonces, conocí ese convenio a través de los compañeros mapuches, y por eso me siento también muy afín con ellos, porque me dijeron, no, mira, yo nunca me metí en partidos políticos, porque no teníamos la consigna allá en la región, en la organización, que no íbamos a meternos con partidos políticos, pero pues conociendo la lucha me dio un horizonte muy grande, muy largo, de decir, bueno, yo he luchado por los derechos culturales sin saberlo, pero esta perspectiva es más integral. O sea, luchamos por el territorio, las lenguas, los sistemas normativos. O sea, el convenio 169 para mí fue un despertar muy importante, y empecé a difundirlo en la radio y en el idioma materno. Entonces eso me dio una formación muy importante. Tan es así que yo creo que no solo yo, sino muchos compañeros que ya habían participado en las Naciones Unidas. Me acuerdo que Floriberto Díaz, que Mije de Oaxaca, empezó con la discusión de la libre determinación, y había seminarios internacionales sobre la libre determinación. Y nosotros decíamos, ¿qué es eso, no? Y entonces empezamos a participar y a organizarnos, y justamente conocimos qué es la libre determinación. Esto es un camino muy largo y es una palabra que inquieta a los gobiernos, no solo de México,
sino de todas partes del mundo, porque participé también, tuve la oportunidad de participar en el grupo de trabajo de poblaciones indígenas en Naciones Unidas, donde justamente se discutía el borrador, que era borrador en ese tiempo, en los 90s, para lo que hoy es la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces llevo muchos años, y veo que hay avances, hay retrocesos, a veces uno avanza 10 pasos, retrocede 2. Sin embargo, así es. ¿Por qué? Porque interactuamos con otros intereses y otras dimensiones, ¿no? Aprendí mucho lo que era la negociación. A través de la Mesa de San Andrés aprendí lo que es el diálogo, qué es la transformación de los conflictos, qué es la resolución de los conflictos, y aprendí en la práctica a lo que es el cabildeo, la diplomacia de Naciones Unidas. Yo recibí un curso allá en Ginebra, Suiza, pero en el momento en que yo estaba luchando por los derechos de los pueblos indígenas para México. Entonces, sí, llevo muchos años, la verdad, y me congratulo mucho, y pues yo me siento con este premio de Marta Sánchez Néstor, me siento como que estoy terminando una etapa. Estoy cerrando una etapa porque con Marta fue mi amiga. Construimos una amistad muy larga más allá del activismo que tuvimos, que es muy difícil a veces concretar una amistad real, ¿verdad? Entonces, pues conspirábamos las dos, que sigue en la agenda, y voy para allá, y vente para acá, y mira, vamos allá, esto sigue en la agenda, ¿cómo lo ves? O sea, nos consultábamos, ella era mi consultora, y así interactuábamos mucho, ¿no? Entonces, pues, me congratula mucho, me da mucho gusto en memoria de ella y de que inspire a otras mujeres, y como decimos, y ella misma decía, nosotras somos sembradoras de procesos, y los procesos por un proyecto de nación no mueren, trascienden y se van transformando también, y hay que aceptar que vivimos nuevas realidades y nuevos retos. Hoy los derechos de las mujeres ya están reconocidos, mínimamente. Yo creo que si abundantemente tenemos mucho reconocimiento, en la práctica se necesita la voluntad política, se necesita seguir insistiendo, y hay nuevos retos. Tenemos la violencia en las regiones, seguimos sin el derecho a las tierras. Tenemos muchos problemas en cuanto a, de nada sirve que tengamos autonomía si no tenemos autonomía económica, por ejemplo, ¿no? O no somos dueñas de nuestra tierra, no tenemos recursos. Hemos sido empobrecidos por otros intereses, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto recibir este premio. A este largo caminar, yo sé que Marta estaría muy feliz, como están muy felices mis compañeras, como la magistrada Larisa, como Ernestina, como Norma, como otras compañeras, aún siendo jóvenes, que medio escuchan quién fue Marta Sánchez, ¿no? Pero que es sembradora de procesos, y los procesos no mueren, sino trascienden. Por supuesto, una enorme felicitación por este premio galardonado usted, ¿no? Que describe precisamente, pues, este proyecto que tomó, por lo que escucho, desde su juventud y que continuó hasta la actualidad. Continuando un poquito con las preguntas, ya comentó algunos obstáculos que identifica que impiden el pleno goce de los derechos de las mujeres indígenas. ¿Considera algunos otros vigentes en la actualidad que son los primordiales obstáculos para este pleno goce, para este garantismo constitucional? Y también, ¿cuál es el papel que deben tomar las mujeres indígenas en la actualidad? Pues obstáculos hay muchos, siguen habiendo muchos. Yo creo que seguir construyendo el diálogo. Creo que se ha perdido estas mesas de diálogo donde era encontrar el punto en común, como yo decía, aprender a enfrentar a los conflictos, a enfrentarlos, a resolverlos y a transformarlos. El conflicto en el ser humano va a ser permanente, y en nuestras organizaciones y en nuestros pueblos indígenas, entre hombres y mujeres y diferentes sectores. Tenemos diversos intereses, ¿no? Lo cual está muy bien, porque no quiere decir que vamos por la misma ruta. A veces pensamos que vamos por la misma ruta, pero no siempre es así. Entonces, esto de seguir construyendo el diálogo, seguir construyendo la unidad. Es muy difícil crear la unidad, porque nos lleva años para construir una unidad, para luchar juntos por una causa común. Sin embargo, esto en determinado momento, con los intereses que no están muy claros, se puede caer.
Entonces, creo que ese es el mayor reto, la transformación de los conflictos. Conflictos hay muchos, conflictos intercomunitarios, por linderos, por cuestiones agrarias que no están resueltas. Hay muchos todavía, muchos pendientes. Y nuestro derecho a tener la tierra, pues siguen ahí vigentes, ¿no? Hay que emitir resoluciones, analizar más cómo es que las mujeres hoy día, ¿no? Yo ya tengo una nuera que en su comunidad, San Juan Cancún, las mujeres no tienen derecho a heredar la tierra. Si se mueren todos los varones de su familia, pues si por ahí hay un sobrino varón, ese es el que puede heredar la tierra, pero las mujeres no. Entonces, pues vemos que hoy en día es muy vigente esta situación, ¿no? Del derecho a la tierra. Y como digo, también necesitamos apoyos gubernamentales para empoderamiento económico, porque hay mucha iniciativa de las mujeres en territorio, pero si no hay apoyos, pues eso no se puede traducir no sé, en crecer una pequeña empresa, en transformar los productos, los productos básicos, entonces, creo que son los retos muy importantes y se necesita mucho la voluntad política, la apertura. Creo que como sociedad mexicana necesitamos nuevamente establecer el diálogo. Pensamos que tal vez era suficiente, pero vemos que no es suficiente. Creo que hay que revalorarnos como una sociedad multicultural, porque la riqueza, yo lo aprendí, lo ha reconocido la UNESCO, que es la que reconoció primero esta diversidad cultural como una riqueza del mundo, pues es muy importante. Entonces, en vez de escatimar derechos, yo creo que hay que reconocer que nuestra riqueza cultural es parte de la diversidad, así como las plantas, así como los árboles, no son iguales los árboles, las hojas, es una gran diversidad. Nuestros colores, nuestras tradiciones, no solo es el folclore, son conocimientos. Y como decía la magistrada Larisa, hay muchas lenguas que se hablan, pero otras están a punto de extinguirse. Entonces, donde hay hablantes pocos hablantes de una lengua, como el chocholteco, por ejemplo, pues hay que hacer algo para fortalecerlos, ¿no? Tal vez a través de las canciones. He conocido experiencias, es que este caminar de organización, de lucha, me ha permitido conocer muchas realidades. ¿Cómo le han hecho les llaman nativos americanos, ¿no? Que para mí América somos también, pero bueno, para ellos América es Estados Unidos nada más o solo Estados Unidos, y allá las tribus o las naciones que les llaman, como a través de sus cantos han recuperado su tradición, su lengua, y cómo a través de estos cantos y estas ceremonias en Langhout, que le llaman su casa larga o grande, ¿no? En donde se concentran y hacen la espiritualidad, los jóvenes los han rescatado de las drogas. Hoy veo que hay una pérdida de identidad de los jóvenes. Y en parte me da gusto también que en los censos actuales hay más mujeres que reivindican su identidad, porque nosotros no somos producto de un colonialismo, ¿no? O sea, nos han despojado parcial o totalmente de nuestra identidad. Entonces, para los jóvenes hoy día que, pues cuando migramos a la ciudad, los hijos crecen en las ciudades y a veces sí saben que vienen de una cultura indígena, nos escuchan hablar, algunos de nuestros hijos pues hablan la lengua, pero no está el territorio, es imaginario, ¿no? O ya son también indígenas que siembran la tierra y dónde van a sembrar en la ciudad. Entonces hay muchos problemas ahorita, enfrentamos muchas realidades, los feminicidios, la violencia generalizada, no nada más para los pueblos indígenas, pero en los pueblos indígenas porque hay rutas de muchas cosas de lo que hoy se vive como una industria de la droga. Pues son cosas delicadas y son cosas que nos están pegando también. Entonces, creo que hay una nueva agenda que hay que hacerle frente y seguir avanzando en la ruta que nos hemos trazado para conquistar nuestros derechos como mujeres indígenas. Digo yo, ya están. Ahora, ¿cómo le hacemos en la práctica para que se concrete? Claro, por supuesto, muchos temas muy importantes, una amplia trayectoria. ¿Qué opinión le merece a usted, licenciada Margarita, que por primera vez de forma histórica se haya elegido una mujer como presidenta de este país? ¿Y qué acciones considera usted que se deben implementar los próximos gobiernos para garantizar justamente lo que usted comenta, ¿no? Ya existe un catálogo de protección, ya hay una reforma o se está discutiendo una reforma donde se incluye un apartado D al artículo segundo, donde se incorporan
niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, ¿no? En el artículo segundo constitucional, pero ¿qué acciones debe implementar el próximo gobierno para garantizar los derechos de las mujeres indígenas? Pues yo celebro mucho que hoy me permita la vida y el Creador pueda ver esta etapa de la historia, porque nosotras justamente hemos luchado por la inclusión de la mujer, por el reconocimiento de la mujer, y hoy se nos ha dado, ¿no? Se nos ha dado y como ella misma dijo, llega una, llegamos todas, y así nos sentimos con muchas esperanzas y muchas expectativas de concretar varias cosas pues, el primer gesto que yo celebro, o la primera acción que yo celebro, es que el Instituto Nacional de las Mujeres hoy se reconozca que se eleve a rango de secretaría, lo cual es un avance muy importante, porque yo creo que es a la par o es a alto nivel, es tomarle importancia a la agenda de las mujeres. Y ahí vamos a incluir a las mujeres indígenas, porque pues en este reconocimiento que se hace en coordinación con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y con el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces hay apertura para la agenda de las mujeres indígenas. Así como lo hicimos justamente en el marco de la Cuarta Conferencia de Beijing, en donde por primera vez en 95, las mujeres nos unimos para hacer una agenda y llevarla para la plataforma de acción de Beijing. Entonces se está evaluando cada año qué avances hay con esa plataforma, ¿no? Y creo que en políticas públicas nacionales, pues vemos ese avance, ¿no? Es muy importante y pues qué bueno, yo también celebro que el Instituto de las Mujeres se eleve a rango de secretaría y también que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues con la Cámara de Senadores creo que ya pasó esta ley, este dictamen de la ley. Y ahí en el apartado D se reconoce la participación, se reconocen los derechos y la participación de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces es algo muy importante. A veces quisiéramos un capítulo en la Constitución, que era lo que nosotros cuando iniciamos la lucha queríamos para pueblos indígenas, ¿no? Sin embargo, yo creo que es paso a paso, porque como yo dije, son varios intereses que hay que confrontar y tenemos que llegar a un punto común. Entonces yo celebro eso y me da mucho gusto que hoy tengamos a una presidenta mujer. Ella habla del autocuidado, de los autocuidados, del autocuidado de las personas, ¿no? Las mujeres somos las que cuidamos a los enfermos, a los niños, nos hacemos responsables de la comunidad, somos las madres a veces de la comunidad, ¿no? Y de hecho, cuando hay una presidenta mujer de un municipio indígena, dicen en la madre del pueblo, ¿no? Entonces, ojalá y esto que se ha implementado en la ciudad o en las zonas rurales del autocuidado lleguen a las comunidades indígenas. Creo que es muy importante y estamos dispuestas las mujeres indígenas a participar en su gobierno con propuestas, porque muchas veces sabemos lo que no queremos, cómo lo queremos, cómo lo vamos a hacer, ese es el reto. Entonces yo celebro mucho que hoy México, ni siquiera Estados Unidos, está en el preludio de que posiblemente llegue una mujer, ¿no? Pero México ya es un hecho y bueno, pues vamos a trabajar juntas y celebro mucho esto porque somos parte de esa historia y contribuimos para que esto sea una realidad, que una mujer gobierne nuestro país. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre el papel que ya están desempeñando algunas mujeres indígenas en altos cargos institucionales, ¿no? Sin duda alguna es un avance muy importante. Por eso yo decía que hay avances. Si bien a la vez estamos queriendo reformar las leyes, pero las instituciones están abriéndose también. Pero ojalá y permanezca y sea en un entendido común, ¿verdad? Y que no se nos violenten nuestros derechos, porque hoy hay presidentas mujeres, hay pues está la magistrada en este tribunal agrario, están pues no sé, la diputada Irma Juan Carlos también de origen indígena, están pues varias compañeras que están en cargos muy importantes. Para nosotras es una posibilidad, se abre una puertita para una interlocución, porque sabemos que son hermanos indígenas y que venimos de la misma causa y que pueden ser más sensibles o nos ayudan a abrir las puertas, también a hacer puentes, a tender puentes para una interlocución de los asuntos que nos aquejen, como los agrarios, o como los legislativos, o como los de finanzas, o como los de economía. En fin, o sea,
el que hayan más compañeras y compañeros indígenas es muy importante, pero sobre todo compañeras, porque pues para mujeres indígenas siempre es menos el espacio, ¿no? Es más de los compañeros y aún así también se cierran las puertas, ¿no? Entonces, a mí me da muchísimo gusto, siento que es un avance y nosotras estamos pendientes. Los compañeros y las compañeras que llegan a esas instituciones, estamos pendientes de ellos. Estamos pendientes de acuerparlos también en sus agendas y sabemos, ¿no? Y esperamos que no se sufra la discriminación, porque lo que hemos visto en el pasado es que hasta los salarios son diferentes. Y yo lo hablo porque yo cuando estuve en la Secretaría de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, esa misma secretaría sufría de discriminación, al no igual el salario para los de otras secretarías, ¿no? Entonces, vamos avanzando poco a poco, pero hay que señalar esas prácticas. Yo creo que no se puede continuar, ¿no? Con esas prácticas. Pero yo celebro mucho porque para mí es un avance muy importante. No quiere decir que ellos nos representen, porque hay que ver la vía institucional y la vía de la agenda de los pueblos indígenas. Sin embargo, sí ayudan a avanzar en una agenda de los pueblos indígenas y sus necesidades y concretar sus derechos. Claro. Para ir finalizando un poco esta entrevista, licenciada, ¿qué proyecto o qué proyectos se están impulsando en favor de las mujeres indígenas y qué organizaciones lo están promoviendo? Bueno, varias organizaciones. Como yo mencionaba, bueno, yo pertenecía a ANIPA. Fui de las fundadoras y la primer coordinadora. Después siguió Marta Sánchez y otras compañeras. Pero pues a través de la Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI también, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, sigue en pie también y trabajando la alianza que fundó Marta Sánchez, la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que somos miembros fundadores como CONAMI, como Mujeres Indígenas de México, y a nivel local, pues mi organización, Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas Vinagel, que quiere decir Mujeres Indígenas Cielo, pues seguimos trabajando en esa agenda de concretar lo avanzado y de seguir impulsando. La maestra Larisa nos comentó y sabemos que este Día Internacional todavía no es un día oficial. Este Día Internacional de la Mujer Indígena es impulsada por las organizaciones, sobre todo de Sudamérica. Ahora ya es a nivel del continente, ¿no? Pero quisiéramos y tenemos que empujar hacia allá para que se reconozcan en el seno de las Naciones Unidas. Eso es un trabajo pendiente que hay que hacer. Y sí es importante, como se reconoció la década de los pueblos indígenas, que se renovaba por cada 10 años, y ahora hay una década de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, vamos avanzando poco a poco, por eso hay expertise también. Hay compañeras que, pues, son abogados, son, en ciertas materias especializados, y ellos nos van también conduciendo para hacer ese trabajo a nivel internacional con un cabildeo muy importante. Yo espero que podamos impulsar en algún momento, si la vida nos da, de que ese Día Internacional de las Mujeres sea mundial, sea en el seno de las Naciones Unidas. Ya México se dio la muestra, se puede avanzar, ya a nivel con Irma Juan Carlos justamente haciendo el cabildeo, la organización, la Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas, donde también pertenece la maestra Larisa, y otras compañeras y hemos participado, pues le propusimos a ella que se reconociera el Día Nacional de la Mujer. Entonces es posible cuando hay visión y hay sensibilidad política. Entonces creo que hacia allá vamos, porque sí es importante. A veces para muchos dicen, pero es un día, no importa. No, es que vamos avanzando porque le damos importancia en la vida nacional. Nosotros inspiramos también el proyecto de nación de Andrés Manuel y de la doctora Claudia. Entonces, si es un proyecto de nación, el proyecto de nación no puede desconocer a la diversidad, no puede desconocer a los pueblos indígenas ni a las mujeres indígenas. Entonces, creo que en concordancia con eso, tenemos que seguir caminando. Entonces, falta mucho trabajo. Estamos haciendo trabajo desde los territorios, desde donde nos toca estar, pero todavía tenemos que ver. Tenemos que hacer frente a los feminicidios. Y los feminicidios son algo muy doloroso porque no se da en parejas mayores. Yo pudiera decir, bueno, ya avanzamos en los derechos, pero resulta que se da en parejas jóvenes, se da con mujeres jóvenes. Hay desapariciones forzadas, hay trata de personas, mujeres
vendidas, etcétera. Entonces, tenemos que seguir avanzando en eso. Hoy son nuevas problemáticas y nuevos retos que enfrentar. Bien, agradecemos enormemente su aportación, licenciada Margarita Gutiérrez Romero. Agradecemos todos los puntos señalados, dar tiempo también para esta entrevista. Es importante y resulta trascendente el enfoque que nos ha señalado. Sigue siendo un tema vigente, usted lo acaba de comentar, ¿no? México ha dado un poco el ejemplo al respecto. Habrá que continuar, es un proyecto de nación que requiere pues tiempo también, pero coherencia social también. Y es un tema importante que permite visualizar y posicionar a la mujer indígena pues en las actividades jurisdiccionales y administrativas dentro de las instituciones impartidoras de justicia y en la agenda pública al interior de sus propias comunidades. Nuevamente, muchas gracias por tan valiosa entrevista. Aprovecho para comentarle que hay una gran cantidad de felicitaciones, comentarios en distintas redes sociales que estén viendo pues este programa de Derecho Agrario, Viernes de Derecho Agrario. Y de igual forma me gustaría ceder un poco la palabra a la magistrada Larisa Ortiz para hacer un último comentario o alguna observación final respecto a los temas pues vistos en esta entrevista. Adelante, magistrada. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que casi todo lo ha dicho Margarita, a quien nuevamente felicito y además ella sabe que la admiro porque pues sí, son de las pioneras, hay que decirlo, es de las pioneras en México para el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, con una trayectoria pues ya de varias décadas. Así que muchas felicidades, querida Margarita. Y también a todas las mujeres que en las diferentes categorías fueron premiadas por el Instituto Nacional de las Mujeres Indígenas y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, yo quisiera ir cerrando nuestra participación, si me hacen favor de presentar en pantalla 3 láminas que quisiera con ellas pues ir concluyendo mis temas. Están ustedes viendo ahora el párrafo que ya se dictaminó, como dijimos hace rato, por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados sobre la reforma en materia indígena. Como también ya lo refirió la licenciada Margarita, se incorpora un apartado D al artículo 2 de la Constitución Federal para iniciar, como dice, ¿verdad? Hay otras partes más adelante, pero me interesa resaltar este primer párrafo del apartado D, que dice, se reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas. No nos olvidemos también que en esta lucha que tenemos las mujeres indígenas, también paralelamente, pues vamos de la mano con las mujeres afromexicanas, que si bien no son indígenas, también por lo menos ya tienen en su existir como colectividad 500 años, porque ellos llegan como poblaciones, llegan a estos territorios con los españoles en una calidad pues de esclavos y esclavas. Entonces, pues también se unen a estas luchas, ¿verdad? Entonces, el apartado D habla de que se reconoce, ¿verdad? La Constitución reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, pero también, así como al interior de las comunidades, en la toma de decisiones de carácter público. Esto es un gran avance, como decía la licenciada Margarita, porque en el 2001, cuando se reformó por primera vez el artículo 2 y se reconocen a los pueblos y las comunidades indígenas y algunos derechos fundamentales, pues pareciera ser que se reconocía solamente derechos que se podían exigir al interior de las comunidades y de los pueblos. Pero 20 años después, pues decimos, oigan, es que somos parte de este país, ¿no? Entonces tenemos derecho también a participar en la vida pública, política de todo el país. Entonces aquí ya se reconoce pues que también las mujeres en particular, tanto indígenas como afromexicanas, tienen este derecho de participar en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción y respeto de sus derechos. Permítanme un segundito, tengo aquí problemas técnicos, ya.
aparece otra vez la pantalla, en la toma de decisiones respecto a otros derechos, como el derecho a la educación, a la salud, y vean ustedes, importantísimo, porque esto es innovador en esta reforma que se espera que pronto el Pleno de la Cámara de Diputados la apruebe y en su momento el Senado de la República, así como por lo menos las 2/3 partes de los congresos locales. Las mujeres, no solamente indígenas, sino afromexicanas, tendrán el derecho a la propiedad y a la posesión de la tierra. Esto que decía la licenciada Margarita, que en muchos lugares todavía por las culturas, por las costumbres, las mujeres no tenemos el derecho de heredar o de ser propietarias o poseedoras, sobre todo propietarias de derechos agrarios. La siguiente, por favor. Les decía también que es muy importante. La siguiente, por favor. Les decía que justo en este año 2024 se ha hecho una invitación a los cerca de 60 tribunales unitarios agrarios que tenemos en el país para que nos unamos también a esta conmemoración del 5 de septiembre, Día Internacional y Nacional de la Mujer Indígena, para garantizar este derecho fundamental de la propiedad a la tierra. Y a través de este mecanismo que ya hace tiempo que lo vienen implementando los tribunales, que son las jornadas de justicia itinerante, pero ahora enmarcado particularmente en este día y a favor particularmente hacia las mujeres indígenas, de tal manera que ustedes ven ahora en pantalla que, por ejemplo, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 está llevando a cabo justo ya una jornada de justicia itinerante en este marco, y ven ustedes ahí en la fotografía que, bueno, pues hay no solamente mujeres, pero esencialmente mujeres indígenas, a las cuales seguramente en estos días ya se les está otorgando algún derecho agrario. La siguiente imagen, por favor. Bueno, y les decía que pues de cerca de 60 tribunales, porque se hizo una invitación prácticamente pues muy pronta y no da tiempo de organizarse todos, pero por lo pronto 12 tribunales, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, los tribunales unitarios agrarios de estos distritos, se sumaron a esta primera jornada de justicia itinerante en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena 2024, y que implica 11 entidades federativas, también ustedes la están viendo en pantalla, y lo más importante, que está representando justicia para 531 mujeres indígenas, muy específicamente. Creo que es un tema que vale la pena recalcar, porque a partir de aquí creo que pues cada año se estará conmemorando y se estará incentivando y direccionando específicamente esta justicia hacia las mujeres indígenas. Y pues yo con eso me quiero quedar, más bien no sé si haya preguntas o respuestas, y si no, de todos modos, pues agradezco muchísimo la invitación para poder compartir estas innovaciones que creo que también vale la pena pues resaltar públicamente. Bien. Gracias, magistrada Larisa. Finalmente cedería el uso del micrófono a la licenciada Margarita para hacer brevemente algún comentario final. Adelante. Hamadi gan dam hawa pagam patam fenihu paga grano ya beña. Hamadi ga kan tantini paya. Pues solamente de despedida un saludo en mi lengua materna y decirles a las mujeres que qué bueno que se hacen estos intercambios, porque cada quien tenemos un cúmulo de experiencias, de caminares, de saberes, y que es importante difundirlos para que otros conozcan y se motiven también. Estoy muy agradecida y muy contenta, como dije, de recibir este premio, que no solo lo recibo yo, porque somos parte de un colectivo o de diferentes colectivos. Entonces yo me siento muy contenta y doy gracias a Dios, al Creador, porque me dio una mamá luchadora también, revolucionaria, y también para poder salir adelante, si no mi destino, bueno, que de hecho, pues aunque decidimos con libertad la maternidad, es diferente a que te quieran casar con alguien, ¿no? Que te quedes en tu comunidad y a repetir la historia de las abuelas, ¿no? Entonces las abuelas, en caso particular, mi abuela y mi mamá, pues me inspiraron mucho, y pues somos mujeres fregonas, somos mujeres que contribuimos a este país, a la grandeza, a la riqueza,
y no es que estamos en contra de los hombres. Eso también quiero señalarlo, que como mujeres indígenas, nuestro caminar desde San Andrés Larraín a los acuerdos de San Andrés, se dijo que luchamos por un sistema que nos domina y explota al igual que los hombres. Entonces, vamos abriendo nuestras mentes, vamos abriendo nuestra conciencia y creo que ya es el momento de darnos la mano, de construir la unidad, sí, en la diversidad entre hombres y mujeres, entre pueblos, entre nación mexicana, y eso sería mi último mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera agradecer no solamente a nuestras dos excelentes ponentes el día de hoy, también al público, a todas y todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta sesión del programa Viernes de Derecho Agrario, y procederé a hacer un extenso reconocimiento por parte de la magistrada presidenta de los tribunales agrarios, la licenciada Claudia Dinora Velázquez González, a través de la Escuela Judicial Agraria, a la magistrada numeraria del Pleno del Tribunal Superior Agrario, la maestra Larisa Ortiz Quintero, por su excelente disertación con el tema Importancia de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas en México. Muchas gracias, magistrada. Lo cual, pues, a su vez contribuyó a la difusión del derecho agrario y sus disciplinas afines. También tengo que hacer un enorme congratulado reconocimiento a la licenciada Margarita Gutiérrez Romero, galardonada al Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, pues por la entrevista otorgada bajo su enfoque de inclusión, de visibilización y de esta lucha que nos congrega a todos, a todas, ¿sí? En la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. Muchas gracias, licenciada Margarita Gutiérrez Romero. Bien, gracias. Así llegamos al final de un programa más de Viernes de Derecho Agrario, en esta ocasión conmemorando pues este día importante dentro de la apreciación e inclusión de la mujer indígena en las actividades de carácter público, también en la toma de decisiones para el beneficio de sus comunidades y organizaciones a las que pertenecen. A todas las mujeres indígenas de todo México, de todo el mundo, pues recordar y visualizar este día. Sin más, agradecemos la asistencia de nuestro público y las esperamos el próximo viernes a la misma hora con otra edición más de su programa Viernes de Derecho Agrario. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias, licenciada Margarita. Hasta la próxima.